Bienvenidos a Masticando el Cine, el espacio donde creemos que para tener un mejor cine hay que ser mejores espectadores. Esto es importante porque el cine cambia nuestras vidas, así que sí, literalmente puedes cambiar tu vida viendo películas. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando. Bienvenidos a Masticando el Cine, yo soy Moisés Ayala y hoy estoy muy emocionado, porque a pesar de que el tema es de terror, hoy nos vamos a entrar en una pregunta que parece sencilla, pero que me he venido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué ya no nos asustamos tan fácil? ¿A ustedes son asustadizos? A ver, platíquenme también. Si ustedes se espantan hasta con la sombra del gato, pues también platíquenme. Pero pues hay una premisa que es la que nace de este programa, que se titula Cine, Terror y Suspenso, porque ya nada nos asusta. ¿Ustedes consideran esto o si de plano creen que no es cierto y que se siguen asustando con cualquier cosa? ¿Ustedes de qué tipo de personas son? ¿De las que salen riéndose del cine a carcajadas o de las que sí después de ver la película se duermen con alguien abrazando su almohada y con el Biblia a un lado? Pues nada, mándenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Masticando Cine en X y también por la señal de Estivalí Radio-oficial. Mándenme por ahí todos sus comentarios, los estaré leyendo con todo el gusto del mundo y nosotros comenzamos en este capítulo que se llama Cine, Terror y Suspenso. ¿Por qué ya nada nos asusta? Vamos a comenzar. No sé si les pasaba que cuando eran niños bastaba con que una puerta rechinaba o escuchaban un ruidito raro para que por ahí ya pensaran que el depredador los estaba siguiendo o Jason Krueger les aparecería por ahí. Digo, Freddy Krueger o Jason, ¿no? También, o Chucky. Pero pues siento que hoy en día las pantallas, las noticias, los algoritmos, la situación en la que estamos viviendo, pues realmente han hecho que nuestro cerebro esté de alguna forma un poquito acostumbrado a esto. Y a ver, no me voy a centrar tanto en México, en Latinoamérica, sino en una cuestión a nivel mundial, porque justo a nivel mundial hay más pantallas, a nivel mundial hay más notificaciones y esto es una cuestión que siento que nos afecta a todos, como para dejar a un lado la cuestión puntual que está viviendo cada uno de los países, ¿no? Porque realmente pues estamos viviendo una situación muy compleja, pero yo me voy a centrar en la idea de la película de Monster Inc. ¿Se acuerdan ustedes? Pues yo creo que ya la vieron, ¿no? Y si no, pues, ¿qué hacen acá? Vayan, pausen el programa y vayan a escuchar vayan a ver Monsters Inc., o sea, la que salió en el 2003, por favor, vayan a ver. Porque hay una escena donde este vato, Patas de Araña, llega y dice, es que los niños de hoy en día ya no se asustan con nada. Entonces los monstruos empiezan a descubrir que justo están desensibilizados los niños, o sea que ya necesitas algo más fuerte para que se espanten. Y recordemos que en el mundo de Monster Inc. es importante que se asusten porque a través del grito ellos obtienen energía para nutrir de luz, de energía a su ciudad. Entonces me llamó mucho la atención esta premisa que justo he venido masticando de que será cierto que hoy en día nos asustamos con menos facilidad, como que las cosas ya no es así de, ¿no? Tanto, y yo creo que tiene que ver varios elementos. Las cosas que estamos viviendo, que el CGI en lugar de mejorar parece que está en retroceso. O sea, muchas películas el CGI se ve fatal y en lugar de darte miedo te da risa. Ese es otro elemento. Otra cosa, pues es que simplemente sí, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo ya es como de, bro, si ahorita en este mismo momento me aparece un alien, lejos de huir, voy y me echo una chera y platico con él, ¿no? Creo que vivimos en una época un poquito más así. Digo, ustedes pueden opinar y mandarme sus comentarios, por eso es importante que interactuemos. Pero, pues vamos a desarrollar un poquito cuál es la función del susto en el cine. Originalmente era una herramienta para explorar lo desconocido, lo reprimido o lo otro, ¿no? Aquellos tabús que no podíamos vivir, que no podíamos reflexionar y que a través del cine podíamos explorar. Por ejemplo, a ver, a través del cine yo puedo experimentar la vida de un psicópata o la vida de una persona que está en el manicomio. Digo, es muy poco probable que yo la pueda experimentar en vida, ¿no? O por alguna razón quiero experimentar eso, entonces voy por una película y dependiendo de qué tan buena sea, es que yo puedo experimentar esto. Entonces, recordemos que el cine por sí mismo es un espejo del humano. Vamos a ver y a consumir
lo que todos nos identifiquemos en ese momento. Y yo creo que esto también es un tema muy interesante que podemos abordar en otra ocasión, pero pues por ejemplo, por eso se pusieron de moda las películas de ciencia ficción cuando salió Star Wars o las películas de vaqueros, ¿no? Con Clint Eastwood, que en su momento fueron un bunch, o actualmente estamos viviendo la decadencia, pues ya no tanto, pero sí en su momento pasó con el cine de superhéroes, que de alguna forma es un reflejo de todo lo que la sociedad estaba tratando de querer, que en ese momento del cine de superhéroes era un símbolo, ¿no? Un símbolo de justicia, un símbolo de que sí existen y vale la pena hacer cosas buenas. Entonces, en ese sentido, hoy considero que pues, el cine de terror realmente no es como que sobreabunda en las pantallas de cine, sin embargo, es un género que siempre ha estado presente. Cuando sí se puso de alguna forma como de moda, yo pensaría que en el cine negro, pero vamos a platicar de eso más adelante. Miren, por ejemplo, el cine de monstruos, ¿no? Siempre ha existido. Que si Drácula, que si Frankenstein, que apenas se va a estrenar la película de Guillermo del Toro y que ansío verlas y que vamos a hablar, por supuesto que sí, en este programa lo vamos a desmenuzar y lo vamos a tratar de analizar cinematográficamente, viéndola 3 o 4 veces, porque viendo una película solamente una vez, pues no tiene mucha información. Y estos monstruos realmente expresan temores sociales, ¿no? Contagios, sexualidad, los monstruos internos que tenemos. Entonces, realmente tiene que ver mucho con qué es lo que llevamos dentro. Con esta parte de la sombra, que es un concepto psicológico. Uy, se me acaba de ir el nombre del psicólogo que lo propuso, pero justo decía que todos tenemos una sombra, que es la parte de nosotros que nos da miedo o que rechazamos o que no queremos aceptar porque justo pues no sabemos, le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, definitivamente todos los monstruos o la mayoría de ellos son alguna representación de nosotros mismos o de algún país, ¿no? Por ejemplo, en su momento Godzilla fue de alguna forma cine de terror. Imagínense nada más en aquella época el hecho de crear que un monstruo gigante venga y destruya la ciudad y que ese monstruo esté hecho de la misma energía atómica que fue un hecho, que fue un hecho histórico que sucedió y que impactó y conmocionó al mundo. O sea, imagínense el terror que causaba en ese momento. Lo mismo con Drácula, lo mismo con Frankenstein. En su debido tiempo, pues definitivamente eran un símbolo muy grande de terror y por eso hoy en día siguen vigentes. Esto tiene que ver, ahora sí les explico un poquito de qué es lo que el cine era el cine negro, que justo es la evolución de los monstruos y es la evolución y es el reflejo de la sociedad que está viviendo en ese momento. Ya no son monstruos externos, sino ahora son humanos corruptos, desilusionados, paranoicos. Es exactamente, va más hacia el thriller psicológico, donde el terror ya no viene de un monstruo, sino del propio humano y la deformación que él tiene, ¿no? Y justo el cine negro sale a partir de la época de más o menos de 1920, por ahí más o menos, nace en una época de entreguerras y, y justo es caracterizado por historia de crímenes urbanos, habla de un pesimismo social, el estilo visual tiene que ser representativo a través de sombras muy grandes, una película, pues, por supuesto que bandera de este género es El Doctor Caligari, ¿no? Si no la han visto, vayan a ver, es una película muy interesante. Acá, por ejemplo, los personajes son protagonistas que son héroes cínicos y desilusionados, ¿no? Entonces, es una cuestión definitivamente que es el reflejo de la sociedad. Después, o sea, el cine negro es todo un tema del que definitivamente podemos hablar. Ahorita nada más le estoy dando como una embarradita para explicar si es verdad que ya no nos asustamos tan fácil o la decadencia del cine de terror está en decadencia, ¿no? Fíjense que una vez leí por ahí en un artículo que justo eh, que la exposición, fíjense que una vez estaba leyendo yo por ahí un artículo en internet donde justo se hizo un estudio donde sí se encontró que la exposición habitual a la violencia mediática reduce la respuesta al miedo. ¿A qué voy con esto? A que seguramente en la época de sus papás era violencia ver cómo le cortaban, no sé, por ejemplo, de pronto en Duro de Matar, ¿no? Esa violencia de pronto los papás decían, no, es muy fuerte, ¿cómo voy a dejar que mi hijo la vea?
Y hoy en día es más probable que una persona de 8 años o que un niño de 8 años vea esa película. Porque justo estamos viviendo donde los medios están pasando pues el conflicto de guerras, el conflicto de guerrillas, el conflicto interno político del país, que el conflicto externo del país, o sea, y ya lo vemos en las noticias. Entonces pienso que de alguna forma se va normalizando esto hasta llegar al punto de decir, oye, pues mi hijo lo ve, ¿no? Y no solamente en los medios, sino pues en la vida real. De pronto, desafortunadamente puede que lo vea real y ya en una película es como de, oye, eso no me da miedo, esa sangre parece agua de Jamaica y esos cerebros parecen gelatinas. Entonces, sí, definitivamente el hecho de que estemos viviendo en una época violenta y que cada vez sea más violenta va a hacer que tengamos de alguna forma como un escudo hacia el terror, ¿no? Ya no nos asustamos tan fácil. Ahí hay un punto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que esto tiene sentido o no? Recuerden mandarme todos sus comentarios a través de X. Me pueden encontrar como Masticando Cine. Ya hay otra investigación del Max Planck Institute sobre las células cerebrales que sostienen o suprimen los recuerdos de miedo. Fíjense que es muy interesante porque hace mucho tiempo yo recuerdo haber visto un video donde explicaba, por ejemplo, cómo funciona la publicidad y el por qué la publicidad también se va haciendo cada vez menos eficaz para lograr su cometido, porque estamos bombardeados de publicidad, ¿no? Y en ese momento pues no era tanto en internet, sino por ejemplo de que salías y en los periódicos veías el mismo anuncio, manejando los espectaculares veías el mismo anuncio, entonces veías tanta información que tu cerebro para sobrevivir y optimizar, porque acuérdense que el cerebro es un órgano sumamente flojo, que lo único que quiere es optimizar los recursos, tu cerebro dice, ay, es mucha información, vamos a ignorarla toda. Y centrémonos solamente en aquellos que de pronto, pum, me llaman la atención, lo veo, ok, me llama la atención y después lo olvido. Así es justamente el miedo, ¿no? De pronto, si vemos en la noticia que pasó algo muy malo, una noticia muy violenta, nos va a impactar, pero después desafortunadamente la vamos a olvidar. Y esto es algo normal, es un proceso biológico que tu organismo hace o que nuestro organismo hace para que podamos vivir en paz. No, imagínate vivir porque a ver, el miedo que implica, pues que tu organismo va a segregar ciertas cosas para que reaccione a ese miedo, ¿no? Bien puede ser adrenalina, bien puede ser un supresor para que te duermas, o sea, definitivamente el miedo nos va a hacer que el cuerpo segregue algo. Y ese algo, pues imagínate vivir con miedo todo el tiempo. Por eso dicen que no es bueno, porque todo el tiempo estás segregando o todo el tiempo estresado, o todo el tiempo así, pues se descompensa el cuerpo. Entonces, sí es importante acá entender que si estamos expuestos a una cuestión de violencia, pues definitivamente nos vamos a hacer, número uno, menos receptivos a la violencia o la vamos a tolerar más. Y número dos, el cerebro para sobrevivir va a suprimir muchas cosas, ¿no? De tal forma que ya ves una noticia de esas de la nota roja y ya, la paso por alto y punto. Eso es algo normal. Entonces, para ustedes, ¿cuál fue la primera escena que los dejó sin aliento? Yo creo que por eso una de las escenas de terror más clásicas del cine es Un perro andaluz de Luis Buñuel, cuando hay una parte donde cortan un ojo con una navaja. O sea, esa escena es impactante porque, a ver, de entrada es la primera vez que se ve en cámara cómo se corta un ojo y cómo es, porque pues era un ojo real de vaca. Dos, es una escena impactante que está en primer plano, es decir, muy cerca y es lo único que ves, no ves nada más. Entonces, si tú ves la escena por primera vez, por supuesto que te va a impactar, porque no es común ver cómo se abre el ojo, ¿no? Entonces, definitivamente, yo pienso que esa es una de las primeras escenas que sí me dio un poquito de terror en el cine. Cuéntenme cuál fue la suya. Pueden mandarme sus comentarios a través de Masticando el Cine. También recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con más aquí en Masticando al Cine. Estamos de regreso una vez más aquí en Masticando el Cine, hablando de cine, terror y suspenso. ¿Por qué ya nada nos asusta? Yo elegí así de plano decir ya nada nos asusta porque sí he visto muchas veces que la gente cuando sale de ver una película de terror es como de, bro, me dio más miedo, me dio más risa que miedo o me dio más sueño y me dormí, ¿no? Hay muy pocas películas que en su momento sí marcaron una diferencia, como por ejemplo las de James Wan. No, no es James Wan, es El Conjuro. ¿Cómo se llama este director? De
James Wan, sí, perdón, no, sí, es James Wan, que en su momento él ha hecho y él es considerado uno de los directores de terror porque entiende la esencia. Y justo parte del terror es lo que lo explica en Monster Inc. No sé si recuerden en cómo asustan a los niños, pero así nos asustamos básicamente. O sea, es iniciar poco a poco, increciendo, con un sonidito por acá, con un suspenso por acá, con una turun o con un sonido, hasta que de pronto explota eso, ¿no? Y nos asusta. Que se puede confundir hoy en día con un jumpscare, que un jumpscare para mí es la forma más barata de espantar a alguien, porque pues por supuesto que te vas a espantar, brother, tienes a alguien, estás viendo la pantalla y de pronto te aparece un jumpscare, o sea, una persona, un algo, un tun, pues por supuesto que te vas a espantar, pero es un susto y ya, ¿no? No es un terror genuino, verdadero, que como por ejemplo en su momento sí logró El Exorcista, o que en su momento sí logró las películas estas de Viernes 13 y Chucky y así, el payaso eso. O sea, eso es un terror. El terror normalmente te lo llevas a tu casa, no termina después del susto. Entonces, justo partiendo de esa premisa de Monster Inc., porque les digo que es joya, esa parte donde dicen que ya no se asustan con nada, pues ahí explican cómo asustar, ¿no? Y es poco a poco. Entonces, yo considero que James Wan es uno de los directores que hoy en día entiende ese concepto, lo sabe aplicar bien y pues por eso El Conjuro es una sagota de películas que ha llegado hasta 3 o 4 partes. Lo mismo que con Saw, lo mismo que por ejemplo con Viernes 13, que más bien ya ese es un género slasher. Después yo creo que podemos hablar del género slasher, vamos a traer algún experto que nos explique ese género, porque les digo, o no sé si ya se los compartí, pero yo no soy fan del género del terror. Yo, la neta, prefiero aterrorizarme pagando impuestos o viendo cosas así de ese tipo que den un terror así o pagar la tarjeta de crédito. Qué terror me da, la verdad, sí. Me da terror y miedo. Y no miedo, me da terror y tristeza. Entonces, bueno, sígueme con el tema. Pues fíjense que, a ver, ya que entendimos que sí es posible que nos hagamos cada vez más duros ante ver algo, ante las imágenes, ante las historias, pues porque la realidad que nos rodea a veces es más terrorífica, ¿no? O sea, me voy a centrar en cosas desde lo que hacemos los humanos hasta las cuestiones sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, apenas causó mucho revuelco el meteorito 113. Meteorito, ay, ¿cómo era? Ya les investigué el nombre del meteorito, es el cometa 3I Atlas. No sé si lo escucharon, pero básicamente un telescopio de sondeo detectó este meteorito que realmente era muy extraño y que llegaron a la conclusión de que iba a pasar por estos meses, hace como 10 días, por 1 de octubre del 2025, muy cerca del sistema solar, iba a pasar por Marte. Entonces empezaron a especular muchas cosas, desde que realmente era una nave espacial, desde que si la NASA nos ocultaba algo, y realmente se empezaron a generar muchas cuestiones en torno a este meteorito muy interesantes, que realmente desilusionaron porque resultó ser solamente una roca de hielo, y la gente esperaba una invasión alienígena. O sea, imagínense el grado no de violencia, pero de cosas que sí anhelamos que sucedan, ¿no? Entonces, al momento de ver una película así es como de, nah, te creo que suceda eso. Porque definitivamente vivimos en una época donde nos gustaría que sucediera definitivamente. Hay algunas otras teorías sociológicas que explican un poquito esto. Por ejemplo, Barry Glassner en su obra The Culture of Fear habla sobre cómo los medios crean percepciones de amenaza constante. Y esto también es muy importante porque recordemos que los medios son una ventana de comunicación que solamente van a reflejar pues esta ventana o se va a enfocar en ciertas cuestiones que ellos quieran comunicar. Y está al servicio de las personas que lo pagan. En este caso, si el gobierno lo paga, está al servicio del gobierno. Si está al servicio de los privados, si los privados lo pagan, va a estar al servicio de los privados. Entonces, ¿por qué crean amenazas constantes? Pues porque les interesa que nosotros tengamos miedo. Ahora, lejos de fomentar, porque es lo que no quiero, lejos de comentar un pensamiento de sí, nos están controlando, nos están manipulando, pues hoy en día creo que es inevitable crear noticias de miedo y riesgo. O sea, en su momento con la pandemia mucha gente piensa que no fue real. O sea, y a mí me intriga mucho porque pues desafortunadamente hay muchas personas cercanas que perdieron la vida.
Entonces, se me hace muy raro que la gente crea que eso nunca pasó y que solo lo usaron para controlarnos. Pues sí, o sea, más bien usaron aprovecharon ese momento para hacer más porquerías, pero desafortunadamente ese momento sucedió, así como en su momento la peste negra y así como en su momento miles de pandemias mundiales que sucedieron. Entonces, los medios crean percepciones de amenaza constante hoy en día. Probablemente sí, pero también vivimos en una época sumamente violenta, donde hay guerras en todos lados, donde hay desplomes económicos, donde hay problemas, donde hay cosas, porque un desplome económico influye mucho en la violencia del país. O sea, si, por ejemplo, lo que sucedió con Nepal, de que empezaron a prohibir el sistema de comunicación y eso fue la gota que derramó el vaso, pero también había un problema económico, porque es muy simple, si la gente no tiene para comer, por supuesto que se va a enojar, punto. Entonces, eso es un hecho. Otra cosa es también que algunos sociólogos explican cómo la exposición persistente a la violencia de los medios hace que percibamos el mundo más peligroso de lo que es. Es como el hecho de la cueva de Platón. Imagínate que alguien regresa de la cueva y te diga, no, no salgas porque allá hay algo. O sea, imagínate, tú no has salido de tu cueva, ¿ok? No conoces lo que es la lluvia, no conoces lo que es la hierba, no conoces lo que es el insecto, o sea, no conoces nada. Entonces, tú al salir, pues por supuesto que te vas a espantar de todo lo que ves. Entonces, cuando le platiques a la gente va a decir, no, 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 no salgas, porque allá hay algo horrible que se llama, no, no, o sea, que no sé cómo se llama, pero alumbra todo y cuando sales te empieza a quemar la piel y yo creo que te deshace porque arde horrible y entonces te empieza a escribir el sol y el calor. ¿Me explico? Entonces es una cuestión también de entender que muchas veces, eh, no sé cómo llamarlo, pero creemos que el mundo es mucho más peligroso de lo que es, o no. Es que hoy en día vivimos en un mundo donde eso ya ni siquiera es una premisa. Puede que sea un hecho. Al menos de mi perspectiva, es un hecho. Una comparativa cinematográfica, fíjense que anteriormente las películas modernas de terror ya no solo se basan en los monstruos, como anteriormente era, ya no solamente son criaturas, sino que ahora va desde sistemas de tecnología, porque no me van a negar que ustedes también sintieron terror al ver Terminator, o sea, o al ver Yo Robot. De pronto dices, ¿cómo te revelas con una máquina? O sea, con zombies, con así, pues bueno, ya, ¿no? O sea, como que tienes un poquito más de probabilidad de ganar. No es un hecho que ganes, pero tienes más probabilidad. Pero con un robot, ¿qué haces? O sea, con la Matrix, ¿me entiendes? También el terror, pienso que parte de diversas psiques humanas de qué es lo que a ti te asusta. ¿A ti te asusta un muñeco que se mueve solo? ¿No? Puede que alguien, como Toy Story, diga, ay, qué padre, puedo platicar con un muñeco. O puede que alguien diga, ay, qué horror, puedo platicar con un muñeco. El mismo hecho va a ocasionar distintas reacciones en la audiencia y eso también es muy importante. Porque recordemos que el cine crea narrativas y si la narrativa está muy bien creada, entonces tú entras en el mundo. A ver, por ejemplo, ¿qué probabilidad haya de que exista una persona que se vista de murciélago, que sea multimillonario y que salga a golpear criminales con sus propios músculos y huesos? Realmente la idea es absurda, pero te lo van construyendo de tal forma que lo llegas a aceptar. Y eso se llama verosímil. La historia es verosímil. Y lo mismo debe o debería suceder con el terror. Y pienso que hoy en día solamente se abusa o del exceso de sangre, o del exceso de los monstruos, o del exceso de conjuros que no se entienden y recurren a cosas como religión y como creencias y como cosas paranormales que no entienden y que no se toman el momento de explicar y que por eso en su momento James Wan sí le funcionó y que por eso en su momento las películas de exorcismo sí le funcionan más porque se toman el tiempo de explorar y de decirte cómo va a funcionar ese mundo. Y por eso también funcionó esta película de Actividad Paranormal. Te explicaron, o sea, sí, la trama es muy lenta y empiezas a ver la película y dices, ¿qué es esto? Pero de pronto construyen el mundo. Y eso es algo que desafortunadamente no tienen las películas de terror. Y no solamente las películas de terror, sino cualquier película. Como que ya, la historia va ahí. Pero mira, aquí hay un alien grandote que desaparece. Bro, está en CGI mal hecho y ni siquiera me dijiste de dónde viene. O sea, ¿sí me explicó? Por eso las películas como Alien,
como Depredador, pues en su momento están bien construidas y dan para que puedas hacer más de una saga, porque te explican cómo funciona su mundo, cómo son las jerarquías, por qué es que cazan, por qué es que están en la Tierra, ¿no? O sea, y de pronto entonces ahí ya entiendes a cada uno de los sucesos. Pero si no te los explican es como, me vale madres que... Perdón, me vale gorro que llegue alguien o sea, ¿sí me explico? La construcción de la psique y del terror es de suma importancia para que una película pueda funcionar. Ahora, fíjense que ya me clavé mucho en este punto, porque justo ahora viene una narración personal. Si ya nada nos asusta por sí solo, o se tiene que construir una narrativa para que nos asuste, ¿qué necesitamos para volver a tener miedo? ¿No? Porque, a ver, el hecho de ver una película de terror implica que quieres sentir miedo. ¿Para qué? Pues, no sé, puede ser para mantenerte vivo, porque te gusta el terror, para experimentar la emoción, lo que platicamos un poquito en el principio, para explorar algunos temas que pues, de otra forma o de no ser por el cine no serían posibles. Entonces, definitivamente, aquellas personas que están viendo películas de terror están predispuestas a asustarse, o a reírse, o a afrontar y a poner prueba su valentía, de decir, a ver, nada me va a asustar. Entonces, pues es una cuestión personal que cada uno tiene al momento de ver una película. ¿Por qué ves una película infantil? Por ejemplo, para recordar a tu niño interior, para recomendar o ver con tu sobrino, porque a ti te conmueve tu niño interior. O sea, cada que ves una película tiene un porqué, aunque tú no lo interiorices. Entonces, pues es eso. Si tú ves una película con el objetivo de que, me va a asustar, me va a asustar, me va a asustar, pueden pasar dos cosas. Una, te asusta y logras tu cometido. Dos, no te asusta, te da risa y no logras tu cometido. Y entonces funciona de alguna forma para cualquiera de las dos cosas. Vamos rápidamente con la tercera parte del bloque, que es, yo siento y considero que tenemos un deseo de que algo mágico exista. Tenemos el deseo de que algo mágico exista. Y lo comprobé con esta cuestión del 3 y Atlas. Todo el mundo esperaba una invasión alienígena y todo el mundo decía, por fin vamos a saber si estamos solos en el universo. ¿Será este el suceso que posiblemente cambie la historia de la humanidad? Y no pasó un carajo. No pasó nada. Y la gente se decepcionó porque tenía que pagarle a Coppel y a Electra y al banco. Entonces, y de hecho hay una frase que sale en The Big Short, se las voy a buscar. The Big Short, en el fondo, todos queremos que llegue el fin del mundo. Esa es una frase que hay en una película que se llama The Big Short, y justo la frase dice, en el fondo todos queremos que llegue el fin del mundo. O sea, en el fondo todos queremos que algo increíble suceda, que venga Jesús, que venga Alá, que venga Buda, que venga, o sea, pero que pase algo interesante. Porque, a ver, no me digan que ustedes no han soñado, no han anhelado que de pronto viene un anillo como el Linterna Verde, los selecciona y se vuelven superhéroes. O de pronto tienen y descubren que tienen super fuerza. A todos nos gustaría que algo mágico sucediera, pero desafortunadamente no a todos nos sucede. Por eso en su momento se viralizó mucho la noticia de Jacobo Greenberg. Porque es como de, bro, ¿en serio puedo hackear la Matrix y curarme y hacer esto y volar y pum y pam? Pero no es tan sencillo como eso. Digo, si tienen más curiosidad sobre el tema, yo he leído a Joy Dispenza, que es muy bueno y habla de la física cuántica. Y la física cuántica existe y es real y es muy compleja de entender porque yo no entendí nada o soy muy menso, soy muy bruto. Pero pues bueno, les recomiendo que lean a Joe Dispenza, que habla justamente sobre la meditación y muchas cosas interesantes que realmente existen. Pero yo pienso que en el fondo todos deseamos que algo mágico exista. Por eso desarrollamos premisas interesantes como Narnia, ¿no? Imagínate que de pronto te metes a un ropero que te traslada a otro mundo, o Star Wars, o El Señor de los Anillos, o todas estas películas de terror en las que hemos vivido, donde pasa algo. Y justo también ese es el propósito de asustarnos, ¿no? Como la canción de Johnny Cash, I hurt myself to see if I still feel. Me hice daño a mí mismo para ver si todavía podía sentir algo. O sea, llegamos al punto donde tenemos tanta violencia, donde estamos en un mundo
muy triste, que de pronto decimos, carajo, quiero sentir miedo para saber si todavía soy sensible, si todavía siento, si todavía me asusto, porque es feo ya no asustarse, es feo ya no sentir. Y de hecho esto lo han aprobado, o bueno, lo han abordado en muchos capítulos, incluso de caricaturas, ¿no? Se me viene a la mente ahorita el capítulo de Timmy Turner, donde desea no tener emociones y de pronto se vuelve aburrido. O sea, se aburre. Y es algo muy interesante. Entonces, la filosofía, por ejemplo, del horror, Julia Kristeva en Powers of Horror argumenta que es lo absolutamente horroroso es lo que mezcla lo familiar y lo extraño. De pronto, por ejemplo, Narnia, si te pones a pensarlo, se puede volcar en una historia extraña y horrorosa, como de tu armario te trasladas a otro mundo donde un león te habla. ¿Cómo sabes que el león te va a comer? ¿Cómo sabes que el león es amigo y un enemigo? O sea, hay muchas cosas que realmente se pueden volver en extrañas. Em, y esto es parte de lo que mostraron en el mundo de monstruos clásicos. Un murciélago o un hombre murciélago que te chupa la sangre. Una persona que está hecha de múltiples personas, como Frankenstein o así. Una persona que se transforma en lobo, ¿no? Entonces, definitivamente es lo familiar con lo extraño, igual a terror o miedo. Terror, no lo sé, pero miedo sí. Ahora, fíjense que hay una conexión con la premisa de Monster Inc., donde los monstruos buscan sustos, pero terminan aprendiendo que la risa es más poderosa. No sé si recuerden de que justo en Monster Inc., después de que vencen a este jefe patas de araña, que no me acuerdo cómo se llama, pues se dan cuenta de que los sustos no dan, perdón, de que la risa no da tanta, no, de que los sustos no dan tanta energía como la risa. Entonces se vuelven payasos y en lugar de asustar hacen reír. Entonces también es una premisa muy interesante, lo familiar con lo extraño. ¿Qué tendría que ver el miedo con la risa? ¿No? Es algo muy interesante en cómo los sentimientos de alguna forma opuestos son lo mismo pero opuesto. Risa, llanto, risa, asombro, miedo, asombro, ¿no? Es algo también muy interesante. Y de acá yo saco una reflexión personal, que es el hecho de que ya no nos asustamos porque vivimos en una realidad sumamente violenta, que pues parece avanzar y no detenerse, desafortunadamente. Pero en esta cuestión es donde entran premisas como por ejemplo el cine, como la inteligencia artificial. Yo sí soy un entusiasta y posiblemente un ciego, y posiblemente un utópico de la vida. Creo firmemente que la inteligencia artificial es amiga, es aliada y que nos va a ayudar. Creo firmemente que la tecnología es aliada y que nos va a ayudar. Creo firmemente que es posible vivir en un mundo donde la violencia se reduzca. Sí lo creo posible. Es muy difícil que suceda, pero lo creo posible. Y con eso me basta. Y por eso es que me empeño tanto en decirles que el cine crea realidades. Porque cada que tú te sientas estás creando una realidad, aunque sea en ese instante, aunque sea en tu vida. Aunque tú no hayas hecho cine, estás creando una realidad. Y si por alguna razón quieres asustarte viendo películas de terror, porque pues es tu core, es lo que te gusta, es tu cualidad, pues hazlo. Consume cosas de terror, ¿no? Y no solamente en cine, también en literatura, también en videojuegos. Hay videojuegos muy buenos de terror, como por ejemplo el de Alien, donde tienes que tener tu micrófono prendido y si tú respiras y te alteras, el alien te encuentra. O sea, definitivamente creo que considero que sí, lo que sucedió con el cine negro, de que la gente de alguna forma ¿cómo podría ser esto? Em, Transformaba todo lo que estaba viviendo de la época en una historia que le permitiera desahogarse. Considero que el cine de terror es eso. Para la gente que le gusta, pues es un gusto. Pero para la gente que no le gusta y se quiere asustar, pienso que es un escape de la realidad. Es un, ok, esto está más peor o esto está más fuerte que la realidad misma y por eso nos llama la atención. Cuéntame tú si ha habido alguna película en los últimos 2 o 3 años que realmente te haya dado miedo. Fíjate que sí, yo voy a recomendarles una película que se llama Weapon X. Sí se llama Weapon X, se llama en español La Noche de las Desapariciones. Es una muy buena película. En inglés se llama
No. La noche de las desapariciones. Creo que se llama en inglés Weapons, solamente Weapons. La verdad es una película muy buena, me gustó. Terror, me dio más suspenso, no tanto terror, pero es muy buena. También es muy buena, así que se la recomiendo en esa temporada de películas de terror si quieren asustarse. Otra que también en su momento me dio mucho terror. A mí me da más terror el suspenso porque te asustas solo. Es La Cueva. No sé si ya vieron esa película, pero es justo. Y bueno, a mí también me gusta salir a hacer senderismo, rapel y todo ese tipo de cosas. Entonces, de pronto esta película, en su momento, eh, no me dio tanto miedo, pero después sí me dio mucho miedo. O sea, también las cuevas esconden cosas muy interesantes. Es una película que salió en el 2005, así que es otra recomendación que les dejo el día de hoy. Mándenme ustedes sus recomendaciones para que yo les dé retweet y pueda compartir con más gente de esta comunidad. Recuerden, si quieren que hablemos de algún otro tema, mándenlos en los comentarios. Me pueden encontrar en X como Masticando Cine. ¿Y de qué otra cosa les gustaría que habláramos? Quizá también, ahorita aprovechando que es como Halloween y este tipo de festividades, podemos hablar del cine negro, podemos hablar del cine de monstruos. Por ahí tengo a varios amigos y colegas que son artistas o que les gusta el género, así que los podemos entrevistar. Pero sí es muy importante que ustedes me compartan todos sus comentarios de qué película en particular les gustaría que habláramos. Yo soy Moisés Ayala, les invito a que se suscriban al canal, a que le den like y estén al pendiente de todo el contenido que estemos haciendo, porque me encuentro haciendo algo muy interesante trabajando con mi marca personal. Eh, la quiero expandir hacia viajes y crecimiento de marca personal. Así que pues vayan a seguirme, Masticando al Cine en todas las redes sociales, absolutamente en todas. Estamos en Amazon Music, en Podcast, Apple Podcast, en Amazon Podcast, en YouTube Podcast. Tratamos de estar en todos los canales para que ustedes nos encuentren mucho más fácil. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estamos escuchando en una transmisión más. Bye. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Masticando al Cine. Estamos en todas las redes sociales, Twitch, Instagram, TikTok, así que ya lo sabes. También puedes escribirnos por si quieres que hablemos de algún tema en específico o si quieres que entrevistemos a alguien en particular.